Bien, hermanos, iniciando otra sesión, vamos a retomar un poco el tema de la oralidad. En esta ocasión vamos a centrarnos un poco en las técnicas porque las siguientes sesiones corresponden a técnicas de evangelismo. Así es que voy a hacer un llamado nuevamente hacia la oralidad, recapitulando un poco. La oralidad es el medio cognoscitivo de aprendizaje que las culturas generalmente de procedencia rural son las que desarrollan, y parte desde la práctica, es decir, el punto de partida es la práctica y termina en la conceptualización. En contraste con las culturas urbanizadas occidentales que parten desde el concepto y terminan en la apropiación o en la aplicación, es decir, en la práctica, ¿no? Y bueno, mientras la oralidad se trata de un análisis desde situaciones reales, la lectoescritura trabaja a partir de conceptos y de toda la epistemología o a partir de la teoría. Entonces, vamos déjenme platicarles un poquito acerca de este asunto de las culturas orales. Miren, hermanos, en las culturas primarias, pues no me gusta usar mucho el término primitivo, pero tal vez sea apropiado utilizar el término primitivo. Estas culturas viven a un nivel básico, ¿no? No sé si de supervivencia propiamente, pero tal vez podría ser así, en donde tienen lo que necesitan para mantenerse vivos, respecto al vestido, respecto a vivienda, respecto a alimentación. Son organizaciones sociales muy sencillas, muy rudimentarias. Ellos viven a partir del rudimento. Entonces son culturas generalmente, hoy en día hay todavía culturas primarias que son, por ejemplo, las tribus, ¿no? Algunos grupos étnicos que viven en zonas muy alejadas, de muy difícil acceso, en donde se conserva esta cercanía a la naturaleza, esta pureza en las cosas que comen, y no hay una industrialización. Los procesos son sumamente sencillos. ¿Qué quiere decir? Que sus recursos los obtienen directamente de la naturaleza y viven a partir de lo que nosotros conocemos como materia prima, solamente que nosotros ya utilizamos todo procesado. La materia prima es procesada. Entonces, ¿qué usan ellos? Ellos comen raíces. ¿Cómo las trabajan? Hirviéndolas o asándolas o nada más. Nosotros tenemos grandes productos, muchísimos productos que tienen ingredientes que ni siquiera conocemos, algunos ni siquiera los podemos pronunciar, aunque sea del maíz, ¿no? Entonces, la pureza en su alimentación es una de las características. Otra característica, su vestimenta. Usan palma, usan hojas, usan algunas raíces y las tejen, y con eso se protegen. Y si no, de plano, andan desnudos o semidesnudos, ¿no? Entonces, así son esas culturas. Sus tecnologías, usan arcos con lianas, con raíces, madera. Sus herramientas son de piedra, de árboles, de maderas muy duras, de semillas. Su ornamentación también es de semillas. Si utilizan metales, la funden y el metal es puro, no hay aleaciones metálicas. Entonces, estas son las culturas primarias. Hay un segundo nivel, las culturas secundarias. Son aquellas que tienen que ver con la ruralidad. Es un segundo paso
de las culturas primarias, porque las culturas primarias son recolectores, ellos comen las frutas que hay en temporada, ellos comen los peces que llegan a donde ellos tienen acceso, ellos comen los animales que están a su alcance, ¿no? Y generalmente son conscientes de la naturaleza y de sus procesos y respetan las etapas de apareamiento, de reproducción, etc. Las culturas secundarias no, ellos ya tienen un poco de procesamiento y de dominio sobre las cosas. Ellos ya no esperan, las culturas secundarias, que les repito que son las rurales, ya no esperan a comer maíz solo cuando el maíz se da y el maíz silvestre. No, ellos lo cosechan, siembran, pasan todo el proceso, saben, conocen la tierra, conocen los tiempos y entonces vienen y ellos se programan para esa cosecha, pero mientras cosechan el maíz, también siembran otras cosas y también crían pollos y también crían conejos y también producen, cuando hay las cosechas, producen conservas. Es decir, hay capacidad de producción, no de recolección. No están a expensas de lo que los ciclos de la naturaleza les dé. Y las rurales pueden manipular de tal forma que ya no están en un estado de supervivencia, no están en un estado de rudimento, sino están no como las grandes civilizaciones, sino sí con menos recursos, pero ya ellos dominan qué es lo que hacen, qué es lo que comen. La vestimenta es artesanal, por ejemplo, bordan, tienen la capacidad de hacer telas o de traer telas de la civilización. Esta es otra característica de las culturas secundarias o de las culturas rurales. Están geográficamente ubicadas de tal forma que hay medios de transporte que comunican y otros medios de comunicación, aparte del de transporte, que permiten el acceso a cosas que no son parte de su entorno, pero que tienen posibilidades de ellas. Por ejemplo, hay comunidades, a mí me tocó experimentar en Chiapas con los tzotziles, que pusieron antena, Telcel, llegó Telcel y Telmex, y pusieron una antena de Telcel y ya había celular, y era un asombro para ellos la comunicación. Había ancianas indígenas que cuando sus hijos les comunicaban con otros hijos que estaban en los Estados Unidos y que tenía tal vez 40 años que no lo veían y por fin escuchaban la voz, pues estaban ahí, les ponían el teléfono y hola mamá, y hablaban en tzotzil, ¿no? Pero le decían, hola mamá, ¿cómo estás? Y la ancianita, ¿ontas? Le dijo, ¿no? Porque lo estaba buscando, es algo que no está dentro del código de información que ella tenía. Entonces, pues imagínense, ¿no? De principios del siglo pasado esta mujer, y era común ver esto en esta comunidad. Entonces, bueno, no es parte de su entorno natural, no es parte de lo que por muchos años ellos han venido haciendo. Ellos son productores de queso, pero es artesanal, es decir, es a mano, no es industrializado. Sus recipientes no son plásticos, son de madera o son de hierbas, ¿no? Sus condimentos no son sintéticos, son naturales. Ellos van y las cortan y ellos secan las hierbas y ellos... Es decir, sí hay una producción, sí hay una manipulación de los recursos naturales, pero todavía los procesos son manuales y son básicos, no rudimentales, pero sí básicos. Entonces tenemos que esta es la gente que ya tiene necesidad de la ciudad. Empieza a adquirir conciencia no sobre lo que tiene, sino sobre lo que puede tener y cómo esto facilita la vida. Y como ya no comen solamente los pollos de granja y el huevo que dan sus gallinas, sino ya empiezan a importar a sus comunidades el huevo de granja, el huevo ya industrializado, entonces empiezan a tener necesidades. Ya no andan descalzos todos, muchos sí, pero no todos. Empiezan a necesitar zapatos y ya no producen ellos solo sus huaraches, ya empiezan a querer botas de montaña.
¿Sí me explico? Entonces, esto hace que tengan necesidades de ciudad en un contexto ajeno a la ciudad, pero provoca un factor, un fenómeno, la migración. Entonces, pasamos a las culturas desarrolladas o muy desarrolladas, o a las culturas tecnologizadas, a mí me gustaría más decir, o a las culturas de tercer nivel, que es el más alto, es de descendente a ascendente. Las culturas del tercer nivel son las urbes, ¿no? En donde la materia prima es modificada de tal forma que no queda señal, en muchas ocasiones, de qué era al principio, ¿no? Por ejemplo, nosotros no nos damos cuenta que el aceitito que le ponemos a nuestros bebés, o que la vaselina con la que nos desmaquillamos, o que ponemos en la piel, es petróleo. No nos damos cuenta de eso. Tampoco nos damos cuenta que este plumón, probablemente la tinta de este plumón y este pizarrón también son petróleo, porque tiene etileno, porque tiene todos los derivados del petróleo que se utilizan para los plásticos. ¿Cuántas de las cosas que tenemos aquí, incluso mi ropa, proviene del petróleo? Y no tenemos ni la menor idea de lo que es eso. Entonces aquí el factor material y el factor económico son los que determinan la dinámica de vida de una gran urbe. Pero como hay tantas cosas que facilitan la vida o que embellecen la vida, hay tantas necesidades creadas, no reales y no básicas, y esto se transmite a las culturas de segundo nivel, existe el fenómeno de la migración. Y la migración busca satisfacer las necesidades que las culturas urbanas les crearon, mandando dinero, y algunas son justificadas, por ejemplo, en comunidades donde cada año tienen que reconstruir sus chozas, porque el terreno es muy erosionado, por el cambio climático, están pasando ríos que antes no pasaban en asentamientos residenciales, residenciales no de bonitos, ¿no? Sino no de mansiones, sino residenciales de vivienda. Entonces, de todo esto, tienen sus enviados, los proveedores los mandan a la ciudad, o van ellos a la ciudad, quieren dinero y satisfacer las necesidades de las culturas rurales. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto para el evangelismo? Lo tiene en cómo se conforman las ciudades en donde nosotros estamos ministrando. Probablemente alguno de ustedes, mis hermanos, sea migrante. Probablemente usted sea de Veracruz y vive en Baja California, o sea de Hidalgo y viva en Monterrey, o sea de Oaxaca y viva en Reynosa. Pero probablemente usted sea de Ecuador o de México y viva en los Estados Unidos, que esté en Texas o que esté en Nueva York o en California. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la transculturalidad es independiente, como decía yo en la sesión pasada, independiente al ir a otras comunidades lejanas. Nos llega y hace un conjunto de población multicultural, multinacional, y con ello multicultural, multilingüística, polilingüística. Entonces, esto quiere decir que tenemos que ser conscientes que las personas que nos rodean podrían no aprender y no desarrollarse de la misma manera que nosotros. Y acuérdense, la máxima de misiones: mensaje no entendido es un mensaje no entregado. ¿Cómo entonces nosotros podemos ser el Emmanuel y representar el canal de acceso de las personas a Jesús, a Dios, porque Dios ha tenido la iniciativa y se ha acercado a ellos desde lo que yo soy y no desde lo que ellos son? Mi mensaje no va a llegar, y es necesario que sea predicado en toda la tierra este evangelio, dice Mateo.
Entonces, tenemos que tomar en nuestras manos con toda intencionalidad, no solamente orar por las personas, es indispensable y debe de haber una acción, bueno, eso lo vamos a ver en una sesión siguiente, con toda intencionalidad, orar por la gente que ha de creer, que ha de ser parte del pueblo de Dios, que le adore, los pueblos en donde Dios se hará de un pueblo. Ay, es una grandiosa idea. Esta. Entonces, nosotros tenemos que hacer llegar ese mensaje porque somos los mensajeros. No importa cómo en la época prehispánica tenían su red de mensajería, pero bárbara. Y los mensajeros cruzaban montañas y enfrentaban peligros y corrían con lluvia y cualquier cantidad de circunstancias, a veces a pesar de las circunstancias del conquistador cuando ya llegó. Ellos tenían su red de mensajería con mucha eficacia, con mucha eficiencia, resultados muy cuantificables, muy medibles. Y lo hacían. Y todas las culturas antiguas tenían sus medios de comunicación. Y nosotros requerimos hacer llegar nuestro mensaje. No debemos hacerle como los españoles, que para que nosotros, esta mirada conquistadora, imperialista, que para entregar el mensaje, que es tan precioso porque es valioso, que es tan significativo porque transforma, tenemos que hacer a todo el mundo como nosotros para que lo entienda. Ellos me tienen que entender a mí para que entiendan mi mensaje. No es esto lo que el Señor Jesús hizo. El Señor Jesús se transculturalizó. Él cruzó lo que Él era para que nosotros entendiéramos lo que Dios decía, lo que Dios quería y lo que Dios nos brindaba. Entonces, es nuestra responsabilidad ser como Jesús, hacer lo que Jesús hizo. Y los apóstoles también lo hicieron. Algunos con más facilidad que otros y otros con más problemas que a quienes se les facilitaba, pero lo cierto es que encontramos una y otra vez en el Nuevo Testamento esto. Y el éxito de la comprensión del Evangelio parte de la manera en la que nosotros estemos dispuestos a entregar nuestro mensaje, a negarnos un poco a nosotros mismos y entregar el valioso mensaje de una manera que lo entiendan. Por eso es que en misiones es tan importante aprender la lengua materna. Lo que le dijeron a Wycliffe, a mí me ha hecho mella en mi corazón, que cuando él vino aquí a México o Guatemala o Nicaragua, vino a América y él intentó predicarle de Jesús a un indígena y le dijo, si tu Dios es tan poderoso, ¿por qué no habla mi lengua? Y pues la realidad es que ellos pueden tener acceso a Dios en su lengua. El asunto es que la estrategia divina es el hombre. Y eso nos debe de desafiar a entregar con toda eficacia nuestro mensaje. Pero la eficacia requiere eficiencia en el medio. Y por esa razón yo les presento la oralidad, porque nuestras ciudades, nuestras iglesias están llenas de muchas otras culturas. Entonces, para alguien es mucho más fácil enseñarle a hacer las cosas que decirle cómo se hacen las cosas. Y cada uno merece ser enseñado cómo aprende, cómo tiene acceso. Entonces, déjenme decirles un poco. La lectoescritura no solamente es saber leer, es decir, leer, escribir, punto y coma, conceptualizar. Conceptualizar. Pero no es un asunto solamente de analfabetismo. Aquí está el analfabetismo. Es
no saber leer, no saber escribir, y no partir de la conceptualización. Entonces aquí tenemos que es gente oral. Porque alguien que no sabe leer y no sabe escribir no necesariamente está en blanco, nunca, imposiblemente está en blanco, porque el ser humano aprende. Lo que pasa es que no aprende esto. Por ejemplo, nosotros somos analfabetos de hebreo y de griego, porque no sabemos esa forma de comunicación y tampoco sabemos la cultura, ni la antigua ni la presente, porque no pertenecemos a ese contexto, pero no somos ignorantes. Déjenme contarles una anécdota que tuve en la montaña una vez con un viejito. En esas comunidades solamente el liderazgo, el concilio de líderes, el consejo comunitario, baja a la civilización o baja a las ciudades, ¿no? Y van por provisiones, por medicina, van a asuntos legales, sobre todo los chiapanecos y los oaxaqueños que son tan territoriales y que siempre están luchando, siempre tienen una lucha por algo, aún entre sí mismos, pues este era el caso de la comunidad de la que yo les estoy hablando. Y entonces había un anciano, y este anciano era el mero, era la autoridad, muchísimo más allá de las elecciones de Estado y los partidos y el presidente municipal y eso. Esta comunidad se regía por usos y costumbres, así se le llama. Y entonces tienen su propio gobierno y el mero, quien tenía la autoridad, era este viejito. Y entonces él iba, tenían una demanda por un territorio, por un terreno, en San Cristóbal de las Casas. Entonces él iba a San Cristóbal de las Casas y empezaba y hablaba y veía cómo estaba y se reunía con los abogados y todo esto, pero él no sabía leer y escribir. Y entonces cuando yo vi eso, a mí me surgieron inquietudes, sobre todo en dirección al abuso del que pudiese ser objeto. Y entonces resulta que le empiezo a insistir que aprenda a leer y escribir. Y yo lo quería alfabetizar. Yo alfabetizaba en esa comunidad. Entonces, ahí estaban. Y un día me agarra y me dice, ¿sabes qué? A ver, dime, ¿por qué razón verdaderamente quieres tú que yo aprenda a leer y escribir si yo estoy bien así? Toda mi vida he estado así y yo soy bien y soy una persona sabia y soy una persona autoridad de mi comunidad. ¿Por qué? Pues, ¿cómo que por qué, don Juanito? Pues, para que sepa, para que usted no esté vulnerable, ¿qué tal si va allá y abusan de usted y le dicen que el documento, a ver, ¿cómo lo va a saber? Pues yo le pido que lo lean, pero ¿cómo usted puede confiar en alguien? ¿Qué tal si el abogado ya se vendió o algo pasa y no le dicen lo que realmente dice el documento? ¿Qué tal? Y usted firma o pone su huella digital allí. ¿Qué pasaría? No, dice, pues nosotros tenemos nuestros medios. Yo voy con gente que me lea, en la que sí confío, o de la comunidad, o ya sabe lo que pasa, lo linchamos. No, don Juanito, usted tiene que aprender a leer. A ver, dime, ¿para qué quieres? Pues para que sepa. Y entonces él me dice, bueno, niña, dice, es que, mira, tú sabes lo que tú sabes. Y yo sé lo que sé. Y pues yo dije, wow, cuánta sabiduría, ¿no? Pero dijo lo final, que me marcó tanto para el resto de mi ministerio. Dice, pero no sabes lo que yo sé. Y yo me sentí muy avergonzada y me siento todavía. Porque nosotros tendemos a sobrevalorar lo que nos pertenece y lo que somos y lo que conocemos y a desvirtuar y devaluar y desconocer al otro, lo que el otro sabe, lo que el otro conoce, lo que el otro tiene y lo que el otro es. Tendemos a hacer eso por nuestro pecado, por nuestra carne,
por nuestro corazón contaminado. Y a partir de allí, definitivamente yo seguía convencida que era una necesidad para él aprender a leer y escribir. Pero a partir de allí me di a la tarea de identificar la sabiduría de los tzotziles. Y me encontré que la sabiduría de los tzotziles no era solo de los tzotziles, es la sabiduría maya. Y luego la mezcla cultural entre los conquistadores y el encuentro con los mayas, muy violento, muy avasallador, muy triste, pero una mezcla se logró. Y esa mezcla predomina en las pequeñas urbanidades de Chiapas, en el contexto en donde yo estaba, en todas las pequeñas ciudades. Y hay que entenderla. Así es que la invitación de esta clase, de esta sesión, es a que nosotros, como Emmanuel, nos acerquemos a la realidad de la gente, pero no solamente el acercamiento. Hasta aquí mi exposición ha sido dirigida hacia el acercamiento, pero no solo eso, sino hacia la validación y la comprensión del otro para que comprenda lo que traigo. Y esto solamente lo va a permitir tener métodos, estrategias o técnicas que también se acerquen a su realidad, que sean genuinas transmisoras del Evangelio, del mensaje divino, que aborden los intereses de Dios hacia la humanidad y hacia sí mismo, que resulten verdaderos adoradores. Existe un segundo nivel. Los letrados Los letrados alfabetizados. Los letrados alfabetizados saben leer y escribir, pero no saben conceptualizar. No viven a partir de la conceptualización. Y adivinen qué son. Orales. Estas personas usan números, pero no los usan para despejar ecuaciones algebraicas. ¡Ay, qué bonito se oye! Usan números para precios, es decir, transacciones comerciales o de la vida diaria. No son escolarizados, solo son alfabetizados. No conceptualizan, usan números y leen letreros. Escriben mensajes. ¿Pero son cultos desde la occidentalización? No, no son personas escolarizadas. Entonces, tenemos un tercer nivel. Eso indica que son orales. Y luego tenemos otro nivel. Este nivel son los escolarizados. Los escolarizados son lectoescritos, hemisferio cerebral derecho, Estos ya son
lectoescritos. Déjenme borrar, no quería borrar, pero voy a irme hasta acá arriba otra vez, ¿sí? Aquí. Son escolarizados, ya son lectoescritos y ya no están a este nivel, ellos ya están a otro nivel. Este nivel ya van a la escuela, estudian, es decir, teoría, manejan la teoría, manejan el concepto, estudian y también son capaces de usar la lectura, más allá de la vida diaria, es decir, lectura informativa. Generalmente a este nivel, aquí déjenme poner que es de la vida diaria. Saben leer y escribir, no conceptualizan. Ellos son capaces de identificar las letras y mandan mensajitos y le escriben un recado a la comadre y leen la Biblia, pero no la entienden. Y tal vez les escriben un texto y lo pegan en la pared y al cabo del tiempo o de varias explicaciones lo entienden, pero es decir, la letra la utilizan para la vida diaria, ellos no, ellos ya usan lectura informativa, ya sea recreativa, ya sean las noticias, ya sean para aprender una receta, etcétera, aunque no la vayan a hacer. ¿No? Si ellos son capaces de leer una receta, pero porque la van a hacer, no van a agarrar un libro de recetas para estarla revisando. Ellos no, aunque sepan leer. Si la agarran y la desarrollan, que además les va a ser muy difícil entender las recetas, aunque las entiendan, tal vez no les salga bien, pero no la van a hacer para informativa, y ellos sí, ¿no? Y finalmente, pues muchos de ellos son técnicos o profesionales. Técnicos o profesionales. Aquí tenemos el hemisferio izquierdo, el de la teoría. Y tenemos un nivel más, el lectoescrito, el más alto. También son escolarizados, pero el de los teóricos. También son lectoescritos, pero los teóricos producen teoría. Es decir, es el más alto nivel de la escolaridad, es el más alto nivel de la profesionalización de las cosas. Tenemos investigadores, literatos, esto ya no pinta bien. Literatos, tenemos filósofos, ¿sí? Estos son niveles académicos altos. Es decir, que esta gente,
o este nivel, las personas de este nivel ya no solamente están desarrollándose en su vida a un nivel de la teoría funcional, sino que ellos están produciendo la teoría, es decir, surgen nuevas propuestas filosóficas, ideológicas, nuevos métodos de investigación, nuevos métodos de médicos, nuevas propuestas teológicas, nuevas metodologías de evangelismo, ¿sí? Es decir, no surge propiamente de la iglesita, de la congregación, sino generalmente esta es la alta especialización. Alta especialización. Ahora, hay iglesias, generalmente aquí están los no alcanzados. No alcanzados. Aquí en esta parte, hasta aquí, bueno, hasta aquí. De aquí hasta aquí, tenemos las iglesias rurales. A veces, miren hermanos, puede haber iglesias rurales incluso en Estados Unidos. Algunas iglesias hispanas en Estados Unidos tienen una infraestructura preciosa, pero la gente es rural, de procedencia rural. No importa si traen tenis Nike o Nike, no sé cómo le llamen, ¿no? O no importa si traen un iPhone o no importa si traen una trocota, su cultura es rural y han ido aprendiendo a insertarse. Entonces, aquí hay presencia evangélica, ya son alcanzados, pero generalmente no discipulados. Y aquí se encuentra el más alto índice de emigración. De emigrantes. Estas son iglesias de clase media, generalmente. Y aquí hay grupos de acá, hay gente de acá. ¿Sí? Aquí reciben, a este primer nivel ya hay inmigrantes. Y luego vienen el último nivel. Estas es la clase alta, todo es alto. Generalmente la gente se congrega, aquí ya hay profesionales, ¿no? Pero la gente se congrega aquí, los inmigrantes se congregan más aquí, porque este es grupo muy cerrado y la brecha económica, en conocimientos, en vocabulario, cultural, entre estos primeros y estos es grandísima y no siempre las iglesias tienen puentes para que los de acá a este nivel y este nivel, estos no, estos de aquí, lleguen acá. Ellos están en su mundito, están en islas, están en serranías muy inaccesibles geográficamente, entonces ellos definitivamente, ellos constituyen el bloque no alcanzado, y si se alcanzan y llega a una iglesia, son iglesias que van a permanecer en la comunidad y no van a salir con frecuencia, hasta que no haya tecnologías que permitan la comunicación y que les lleguen las necesidades de ellos acá. Pero ellos sí, ellos son los migrantes, son los de comunidades rurales. Entonces ellos, hay mucha gente analfabeta y mucha gente alfabetizada, pero solo alfabetizada, que usan la letra para la vida diaria. Ellos son los que emigran.
y vienen acá. Difícilmente, repito, hay puentes que obviamente ellos tendrían que construir para llegar aquí. Sí hay algunas iglesias con esta, por ejemplo, en Monclova, Coahuila, he ido a una iglesia y fui precisamente por una oveja mía de aquí de Oaxaca, de una comunidad. Y en esta iglesia hay magistrados y jueces y catedráticos de la universidad y muchísimo profesionales de un nivel alto. Es un templo precioso, ven a la gente en coches muy bonitos, sus casas son bonitas, sus vestimentas elegantes o por lo menos finolis, y ahí están. Y este joven está insertado o inserto allí, y es de Oaxaca y es de un pueblo y sus papás son hablantes, es de un pueblo rural, aunque ahorita, 20 años después, ya está urbanizado. Pero sus papás son zapotecos y hablan zapoteco, todavía las hermanas mayores de él hablan zapoteco. Entonces, ¿cómo es que él está en este nivel? Ah, bueno, pues porque primero él pasó a este nivel. Y él estudió aquí en Oaxaca y ahora es ingeniero. Y en sus años de práctica él ha crecido y entonces su ingeniería ya lo ha llevado a niveles gerenciales y de supervisión. Entonces tiene un buen coche, un buen sueldo, habla inglés, ya no pertenece a esta clase o pertenece a la colita de esta clase. Ya está acá, porque él es capaz de proponer ahora para su empresa en la que trabaja y de hacer que el mundo gire en lugar de solo seguir a los que hacen. Ya no es seguidor, ya él es hacedor, él propone. Entonces ahí hubo una brecha grande, pero déjenme platicarles algo que hay detrás de esto. ¿Cómo él pagó su carrera? ¿Cómo fue que él estudió aquí en Oaxaca, en la universidad, y no en el pueblo en donde él estaba, donde hasta la fecha no hay universidad? Pues porque él tenía hermanas en los Estados Unidos que pertenecen a este nivel, y ellas financiaron en gran medida la construcción de la casa en esa comunidad y financiaron las carreras de sus dos hermanos, de los dos hermanos que son profesionistas. Entonces, vemos cómo hay una interacción, hay una vinculación innegable entre los niveles culturales y solamente esta podemos decir que son destino misiológico transcultural, alejado de irte a Timbuktu y a las tribus y todo eso, a etnias muy, muy complejas. Algunas de ellas ni siquiera, algunos grupos, sociedades tribales, ni siquiera se conoce cómo son o cómo se llaman. En el Amazonas hay todavía, en África no se diga, en Australia muchísimo más. Entonces aquí tenemos esta parte, pero estos de aquí no podemos evitar la interacción. Y es por eso que nosotros necesitamos ser conscientes, somos nosotros, la iglesia, la que necesita ser consciente de lo que está, de quiénes están llegando y de quiénes son los que tienen que, los que han de recibir el mensaje, no solo los que llegan, pues, sino los que queremos que lleguen, porque esta es la población, así está constituida demográficamente una ciudad, mis queridos hermanos. Así es que no es cuestión nada más de los misioneros que van a los pueblitos, ¿cierto? O del viaje misionero transcultural que nosotros hacemos para ir y evangelizar. No es cuestión de eso. Por lo tanto, el mensaje de redención lo tenemos que hacer comprensible para una persona que está en una ruralidad. ¿Cómo va a entender que Cristo murió por nosotros? Pues, ¿por qué? ¿Por qué se murió si Él era bueno? Pues sí, pero porque tú eres pecador. Pero ¿cómo una muerte que pasó hace un par de miles de años, ahora me afecta a mí y me permite el regreso a Dios? ¿Cómo? No tiene sentido. Primero, ¿se acuerdan la clase que vimos? Primero hay que comprender, pero después hay que adquirir sentido. Y eso se da en un conjunto de información y de empatía hacia la realidad, ¿no? Y allí entra el Emmanuel.
Entonces, bueno, hermanos, espero que esto sea de utilidad y que podamos nosotros ser capaces de diseñar métodos y estrategias. Esto lo borran. George, le tomé una foto a esta, pero es que no me lo puso aquí Jeremy. Entonces, le voy a tomar una foto. Bien, hermanos, pues de esta forma terminamos esta sesión y nos vemos en la siguiente, ingresando al tema de técnicas de evangelismo. Dios les bendiga y les hable también.